Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Buenos días a todos los asistentes. Buenos días, doctor. Bienvenidos al Congreso Internacional de Actualización en Especialidades Médicas. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Rolando Antezana Romero. El día de hoy nos va a hablar de bloqueos ecoguiados del plexo braquial. El doctor es médico egresado con especialidad en anestesiología, actualmente médico para terapia intensiva COVID-19 en el Hospital Clínico Biermann. Le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente por impartir su conocimiento el día de hoy, doctor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, doctores. Buenos días. Un gusto presentar el tema del día de hoy. Bueno, estamos con el tema de bloqueos ecoguiados del plexo braquial. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que es la anestesia regional, a manera de historia, donde podemos ver que en 1884 propiamente los anestesiólogos, ¿no? De esa fecha donde fueron desarrollando las propiedades anestésicas de la cocaína. Asimismo, Hall y Halsted empezaron el uso de la inyección de cocaína localizada o inyectada a nivel periférica. En 1911 ya se describió, la primera técnica percutánea para bloquear el plexo braquial. Kulenkampff ha publicado la conocida técnica que hoy en día, a pesar de que son más de 100 años, se sigue utilizando por vía anatómica. Asimismo que en 1914 Basie realiza el bloqueo del plexo a través de un abordaje infraclavicular. No es más hasta 1920, Gaston Labat, donde se publica la primera documentación a través de lo que es un texto de anestesia regional. En 1970, Winnie descubre la vía interescalénica. Así como en 1988, Zamora da una técnica a través del cual se denomina acceso por método de coordenadas. Y a partir de esa fecha es donde podemos ver lo que es el uso más de tecnologías, como es este tema de el ecofo o la neuroestimulación a través de los nervios, ¿no? Y como a manera de resumen, en 1952 es de importancia más o menos tanto económica como social. Pasa lo que es en Sudáfrica el apartheid, donde hay una segregación racial, el bloqueo económico, hace más que los médicos sudafricanos descubran más lo que es la anestesia regional por este mismo bloqueo, ya que ellos mismos no tenían los medios para realizar una anestesia general, no tenían los medicamentos ni los equipos, entonces profundizan más, ¿no?, acerca de esta función de la anestesia regional. Bueno, entre los beneficios de este bloqueo del plexo braquial, vamos a encontrar lo que es primeramente la anestesia. Ya puede ser en procedimientos cortos o largos. Una vez que concluya el proceso de la anestesia, el beneficio de estos bloqueos, que también te van a dejar una analgesia. La analgesia va a estar de acuerdo a la dosis y al volumen que has utilizado. Generalmente tenemos una analgesia desde 12 a 24 horas. Incluso se ha reportado 48 horas el paciente después de una cirugía larga que no ha presentado un dolor, ¿no? Asimismo, como el flujo sanguíneo, no se va a ver una alteración específica. Es muy rara que veamos una alteración específica como cuando nosotros utilizamos anestesia, ya sea neuroaxial o general, donde vemos la alteración del flujo sanguíneo. ¿Mediante qué? Mediante una hipotensión. Asimismo, también vemos que es útil y segura y económica. Bastante económica a comparación de los otros tipos de anestesia, ¿no? Ya que utilizamos uno o dos medicamentos
para una función específica, que es ya sea una cirugía, como les comento, larga, así también como efecto analgésico, un efecto analgésico muy prolongado. Entre lo que es la anatomía del plexo braquial, como pueden ver en pantalla, el plexo braquial va a estar conformado por las raíces nerviosas de C5 a T1. Hay una rara población que presenta una diferencia anatómica. Se podría decir que hasta un 13% que el plexo braquial en ellos conforma incluso la cervical 4 e incluso puede llegar a la torácica 2, ¿no? Las divisiones del plexo van a consistir en raíces nerviosas anteriores y posteriores, las cuales van a ir conformando los nervios, propiamente dicho, y para el cual los lugares donde van a ir ocupando y cumpliendo una función específica. Estos mismos van a dividirse en troncos, en divisiones, en cordones, hasta lo que son los nervios terminales, ¿no? Propiamente dichos. En esta constitución del plexo, vemos específicamente en las líneas rojas, se ha dividido, y la importancia de ellos es por el abordaje donde nosotros, los anestesiólogos, realizamos el propio bloqueo. Ya sea si tenemos un abordaje interescalénico, casi ustedes pueden apreciar, son donde el nacimiento de las raíces nerviosas o los troncos. También a nivel supraclavicular, infraclavicular, o donde son las terminaciones nerviosas, la vía axilar, ¿no? Acá tenemos una imagen donde nos representa la inervación, tanto lo que es la función no nerviosa, tanto de térmica, dolorosa, nociceptiva, depresión, encargada por cada uno de los nervios del plexo que conforma el plexo braquial. Como generalidades ecográficas, utilizamos nosotros en anestesiología 3 términos. El término anecoico, que va a ser ausencia de señal, o sea, no hay reflexión, que vas a ver en la imagen del ecógrafo algo oscuro. Hiperecoico, que es una señal de mayor intensidad, una gran reflexión que generalmente se va a ver blanco, ya que todo esto absorbe el sonido y se refleja de forma más luminosa, ¿no? Hipoecoico, que es una mezcla, ¿no? Menor intensidad, mediana reflexión, gris. Asimismo, como generalidades en transductores, en esta área se utilizan 2 tipos, entre los cuales podemos decir que un dispositivo de transductor es aquel que cambia una energía a otra, eléctrica en mecánica o viceversa, ¿no? Pasa que dentro de estos transductores hay una presencia de cristales piezoeléctricos. Estos cristales, a una denominada alta frecuencia, en contacto con la piel, nos van a dar la imagen que produce este sonido, ya que va a ser en altas frecuencias. Generalmente nosotros en anestesia utilizamos un tipo de transductor lineal, como acá estoy mostrando. Estos mismos, los cristales vienen en una configuración en recta, lo cual ustedes van a ver en la pantalla siempre en forma rectangular. A diferencia del curvo, este va a producir una imagen biconvexa. La diferencia de cada transductor. El transductor lineal nos sirve más que todo para permitir ver estructuras superficiales y el curvo para ver estructuras profundas. En términos de sonoanatomía, vamos a hablar también cómo se puede observar un nervio en el ecógrafo. A un corte transversal van a ser estructuras ovoideas o semicirculares, hipoecoicas, como pueden apreciar por los fascículos.
Estos van a estar rodeados por una trama hiperecoica, lo que les hace más luminoso. En un corte longitudinal, este va a tener un borde hiperecoico y paralelo, con múltiples líneas, ¿no?, hipoecoicas, que van a ser sus fascículos a través de sus líneas hiperecoicas. Los vasos. Entre los vasos vamos a poder apreciar lo que es las arterias y las venas. La diferencia de una arteria a una vena, que la arteria va a ser pulsátil, redondeada, y si ustedes pueden apreciar, cuando se hace algún tipo de presión, la vena tiende a colapsarse, mientras que la arteria no. Para diferenciar siempre esto, podríamos utilizar el ecodoppler si el ecógrafo cuenta con esta función. El músculo, este mismo se va a comportar como una masa hipoecoica con interfaces hiperecoicas. Esto va a generar la típica imagen de pluma en ave, si ustedes pueden ver, de manera longitudinal, o de noche estrellada por los mismos puntos, ¿no? Hace referencia a un corte transversal. Y por último, lo que es el hueso. Este mismo, como les he dicho, el hueso tiende a absorber todo lo que es el sonido, la frecuencia, y las ondas no se van a reflejar. Todo se va a quedar a nivel de la cortical como una línea hiperecoica con una sombra acústica posterior. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el propio tema, ¿no?, con estos términos que vamos a utilizar. Entonces, nosotros en lo que es en la anestesia tenemos dos tipos de abordajes. Tenemos lo que es el abordaje en eje corto, como pueden ver, es un corte transversal, o un abordaje longitudinal o en eje largo. Entonces, nosotros la manera que insertamos la aguja, generalmente utilizamos términos eje corto, pero siempre y cuando la aguja entre en plano, o sea, donde ustedes pueden ver la aguja completamente. Ya entonces podemos mencionar si la aguja va a entrar de diferente manera, va a estar fuera de plano, como pueden ver acá. No se ve completamente el uso, la forma de la aguja en un corte transversal, pero estamos viendo que está fuera de plano. ¿Cómo lo traducimos esto? Acá en estas imágenes van a ser más específicas. Entonces tenemos un corte transversal, nuestra aguja está ingresando paralelamente al transductor, entonces eje corto y en plano, porque estamos viendo completamente el recorrido de la aguja. Aquí de la misma manera, esta es una imagen rotada, estamos en un corte transversal o eje corto, pero fuera de plano. Donde ustedes ven el ingreso de la aguja, solo podemos ver la punta, lo cual muchas veces no es muy específico y en anestesia pocas veces lo utilizamos. Es más seguro entrar en un eje donde tú estás viendo completamente tu aguja para evitar cualquier tipo de lesiones. La orientación de la pantalla, generalmente en nuestros transductores tenemos un relieve, un nudo o incluso un punto. ¿Esto qué nos va a traducir? Esta imagen va a corresponderá con la parte izquierda de la pantalla. Siempre van a tener un punto al lado izquierdo de su pantalla para una mejor orientación. Y acá es como les mencionaba hace rato, esta es una imagen más didáctica, donde nosotros colocamos en los puntos el transductor a un eje, un corte transversal ligeramente oblicuo anterior. Generalmente, como ustedes pueden ver, en este mismo sentido ponemos el transductor para los diferentes tipos de bloqueos, ya sea interescalénico, supraclavicular, infraclavicular o a nivel axilar, ¿no? Bueno,
Entre lo que es el bloqueo interescalénico guiado por ultrasonido, vamos a presentar lo que es las generalidades. Vamos a utilizar lo que es un transductor lineal de alta frecuencia, una profundidad de campo de 3 a 4 centímetros, un foco de 1 centímetro por debajo del objetivo. El paciente, la posición va a estar en contralateral al plexo abroquial, generalmente del lado afectado, ¿no? Las indicaciones van a ser para una cirugía de hombro como parte proximal del brazo, como técnica anestésica y analgésica, ¿no? Vamos a ver que desde la localización del plexo va a ser desde el nivel medio cervical. Vamos a comenzar justo por debajo del cartílago cricoides. Vamos a ir deslizando de lateral hasta ubicar la arteria carótida. Por fuera de este vamos a encontrar lo que es el músculo escaleno anterior, más lateral es escaleno medio. Entre estos dos vamos a encontrar el plexo. Desde el nivel, otro nivel que es a nivel supraclavicular, vamos a ir localizando que es la arteria subclavia. Del lateral vamos a ver como un racimo de uvas correspondiente a este plexo. Desde este punto vamos a dirigir cranealmente subiendo hasta encontrar el plexo a nivel C6. A este nivel lo que son las estructuras nerviosas pueden confundirse con vasos. Si se dispone de un Doppler es conveniente su uso. Como les decía, ¿no? A nivel de cartílago. Eh, hola. Sí, doctor, se le escucha. Creo que tengo problemas. ¿Será que puedes transmitir por tu pantalla? Tengo algunos problemas con la computadora, Ya. con la Ahorita, batería y doctor. no me está conectando.
La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estábamos por ahí, ¿no? ¿Se me escucha, no? Sí, doctor, se le escucha. Bueno, como estaba mencionando, tenemos dos vías de abordaje, ¿no? Entre los cuales va a ser a nivel, la última que estaba explicando, la parte supraclavicular, en donde ustedes pueden apreciar por su pantalla, a nivel derecha superior, vamos a ver la parte donde están viendo áreas de la parte supraclavicular, donde podemos ver una arteria. Lateral a la arteria vamos a encontrar nuestro plexo, donde nos está apuntando la flecha blanca. Una vez que estemos en esa posición, vamos siguiendo el plexo, vamos a ir subiendo hasta el nivel de C6, hasta encontrar lo que es la parte de los troncos de la vía interescalénica. No, ese es uno. La siguiente diapositiva, por favor. Acá igual, propiamente, la imagen de el abordaje interescalénico, donde podemos apreciar, ¿no? Lo que es los músculos escalenos anteriores, escalenos medios, así como lo que es el plexo y las raíces nerviosas. La siguiente, por favor. Asimismo, igual de la misma imagen, vamos a ver lo que es el plexo entre lo que son los puntos amarillos. Es donde nosotros necesitamos llegar a través del transductor y la aguja para que tengamos un bloqueo específico y completo. Siguiente. Bueno, la técnica de punción, como vemos aquí va a ser siempre en eje corto, o sea, en un corte transversal, y se recomienda que sea la aguja entre siempre en plano. Pocas veces nosotros utilizamos una aguja que esté fuera de plano, justamente para evitar este tipo, como les digo, de lesiones o para que sea más indicativo en el lugar anatómico certero. Si se realiza fuera de plano, la dirección es de lateral a medial. Siempre vamos a atravesar la fascia prevertebral al cual vamos a sentir un clic. Una vez en la zona de inyección, ¿cómo nosotros verificamos? A través del transductor y la aguja, vamos a administrar anestésico local de 1 a 2 ml para corroborar que estamos en la posición correcta. Generalmente, como vamos a estar entre un músculo a otro, que son fascias musculares, al administrar el anestésico local va a aparecer propiamente una hidrodisección, o sea, se van a separar estas fascias, lo cual va a permitir que bañe el anestésico local en nuestro plexo, ¿no? Si no se va a ver esta dispersión de anestésico local, muchas veces podemos estar en un vaso, el cual es muy riesgoso y hay que redirigir la aguja urgentemente. Es por eso que antes de administrar el anestésico local, siempre es la recomendación de aspirar, ¿no? Aspirar en la aguja para ver que no hayamos hecho una punción inadvertida vascular. Bueno, posterior a esto es donde ya completamos lo que es la inyección total del anestésico local. Generalmente para este tipo de bloqueos vamos a utilizar un volumen completo de 15 a 25 ml. Ya va a ser de forma única o vamos a dividir en bolos para bañar adecuadamente el plexo, ¿no? Ya sea vamos a ir ya de forma de inferior o de caudal a craneal, si se puede decir. Siguiente. Acá vemos la técnica, ¿no? Como pueden ver en la pantalla superior izquierda, donde el transductor está en un área específica y la aguja lateral transductor en un eje largo. Asimismo, la superior derecha, donde pueden ver la aguja, donde está llegando ya sea el plexo. En el inferior izquierdo, donde empezamos a bañar. En el área verde ya ustedes van a ver cómo se está bañando lo que son los nervios con el anestésico local. Y por último, en la inferior derecha, donde pueden ver el plexo bañado completamente, ¿no?
Siguiente. La siguiente diapositiva, me cambias, por favor. Bueno, ¿cuál es la importancia de el anterior donde dice tips? La importancia de este bloqueo, al ser un plexo que está casi de manera adyacente al plexo cervical, nosotros también tenemos que realizar un pequeño bloqueo, ya sea por ecógrafo o en la parte anatómica, la cual es el bloqueo del plexo cervical superficial, ya que este plexo también cuenta con ramas que inervan la parte del cuello, así como alguna parte del hombro, más que todo cuando se trata de realizar en cirugías que tengan que intervenir lo que es las cirugías de clavícula. Entonces, estos ramos vamos a encontrar como ramos cervicales, tanto como la auricular, supraventricular o mastoideo o el ramo transverso. ¿Cómo realizamos esto? La parte del esternocleidomastoideo lo vamos a dividir en 3/3. Este mismo se va a realizar una infiltración con anestésico local hacia craneal, medial y caudal en forma de un abanico. El siguiente, por favor. Un momento. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor, doctor. se le escucha. Ya, parece que se cortaría. Como les estaba explicando, la técnica del bloqueo es como está en la imagen, donde ustedes van a ver lo que está en flechas redirigidas. Nosotros vamos a introducir superficialmente, de manera, se podría decir, subdérmica, y vamos a bañar con la aguja, primero a nivel caudal, medial y craneal. Con esto generalmente vamos a completar la parte del bloqueo o inervación que nos faltaría, aparte de la vía interescalínica, vamos a completar un plexo sensible, ¿no? Y superficial del cervical. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de complicaciones vamos a presentar en estos tipos de bloqueo? Generalmente, la más común, la parálisis recurrente del nervio recurrente, claro. Vamos a presentar la ronquera y una disfonía del 10 al 17% y un síndrome de Horner. Generalmente este tipo de complicaciones no va a afectar sistémicamente, ya va a ser, incluso más es un indicativo de que tu bloqueo tenga un bloqueo del 100% o vas a tener una anestesia del 100%, pero vas a ver este tipo de complicaciones, pero que no van a ser lesivas ni dañinas para nuestro paciente. Ya, en cambio, aquellos pacientes que tengan alguna alteración de la caída funcional respiratoria, ya sea EPOC o aquellos pacientes asmáticos crónicos, se puede identificar, ¿no?, la parálisis hemidiafragmática en un 100%. Entonces, generalmente este tipo de bloqueos va a estar contraindicado en este tipo de pacientes. Como les he dicho, la hipotensión arterial por causa vagal es muy raro, pero también se presentan en aquellos pacientes en un 17 a 24%. La toxicidad sistémica, siempre y cuando tus altos volúmenes y altas dosis de anestésico local sean utilizados. La inyección intravascular que puede pasar, es por eso que se aconseja aspirar antes de administrar tu anestésico local, para ver que no estés en un vaso, ya sea arteria o vena, ¿no? Que lo más peligroso es que tengamos en una inyección arterial. Y el bloqueo neuroaxial, ya muchas veces cuando entramos en un eje que está fuera de plano, podemos decir que estamos en el lugar, pero al no ver completamente la aguja, nosotros profundizamos o metemos muy dentro la aguja, la cual podemos provocar un bloqueo neuroaxial, y lo cual es muy peligrosísimo hoy en día, ¿no? Prácticamente estarías bloqueando todo tu sistema, y ya se utilizan otras medidas para este tipo de complicaciones.
La siguiente, por favor. Bueno, pasamos lo que es al bloqueo supraclavicular. Bueno, la siguiente. Como un tip, vamos a ver siempre el término, recuerden, término vean, justamente para identificar, ¿no? A través del ecógrafo. ¿Por qué el término vean? Porque primero vamos a ver lo que es, si nosotros utilizamos adecuadamente los transductores, vamos a ver primero lo que es la vena, los músculos, ya sea el escaleno anterior. Después de esto vamos a ver una arteria y por último la N en nervio, ¿no? Así como podemos apreciar en la imagen, de medial a lateral, propiamente. Siguiente. Ahora, como les mencioné en la anterior imagen, ya no vamos a actuar a nivel de lo que son los troncos. Generalmente vamos a ir en lo que son las divisiones del plexo. Se dice que a nivel de el abordaje supraclavicular, este plexo tiende a ser más compacto. Entonces el bloqueo suele ser más sencillo y más rápido, ya sea porque los anestésicos van a actuar de forma más rápida y no va a estar como el interescalénico más dividido, ya sea por diferencias anatómicas, distancia o X razón. La siguiente, por favor. Como les he mencionado, el tip, vean, van a ver lo que es, primero van a ver la vena, lo que son los músculos, la arteria y por último el plexo lo cual está englobado donde pueden ver las flechas amarillas, es donde tendríamos que llegar con el abordaje que vamos a realizar. Siguiente. Bueno, en este tipo de bloqueo, nosotros solemos utilizar un transductor lineal de alta frecuencia, generalmente es de 10 a 15 MHz, una profundidad de 2 a 4 centímetros. Generalmente, cuanto menor profundidad, se puede ver más detalle anatómicamente de lo que son los tejidos. En cambio, en aquellos pacientes que son obesos, hay una dificultad, ¿no? Para encontrar, ya que necesitamos mayor profundidad y también un mayor diámetro de la aguja, lo cual muchas veces dificulta. De ahí la razón de que tengamos que utilizar un transductor de alta frecuencia. El foco siempre tiene que estar 1 centímetro por debajo del objetivo. El paciente en la posición similar al interescalénico, de cúbito dorsal con la cabeza ligeramente rotada al lado contralateral a bloquear. Siguiente. Acá podemos ver la posición. Va a estar el paciente contralateral con el brazo pegado hacia el cuerpo, ¿no? Se recomienda esto más por indicación anatómica al momento de usar el transductor, que nos da la facilidad de encontrar rápidamente el plexo. Siguiente. El sitio donde vamos a realizar este bloqueo es donde el plexo, como les comentaba, está más compacto, lo cual va a asegurar un bloqueo más rápido y profundo. Algunos por eso lo denominan la raquidia del brazo, porque generalmente necesitamos solo una inyección y muchas veces los anestesiólogos utilizan una administración única de anestésico local sin tener que rotar, pero lo aconsejable es como vamos a ir presentando, ¿no? Se puede utilizar este bloqueo para todo lo que es el miembro superior, exceptuando lo que es la clavícula, ¿no? Lo que va a ir de la clavícula hacia la parte craneal, que ya no está muy indicado. Siguiente. Bueno, como técnica, vamos a colocar el transductor por encima de la clavícula en el tercio medio, en un eje corto, un corte transversal oblicua, ¿no? Vamos a realizar movimientos de angulación hasta que reconozcamos lo que es la arteria subclavia. Como hemos mencionado, cómo reconocemos la arteria tiene que ser redondeada, pulsátil, y a la presión no tiene que desaparecer. Y el operador va a ubicarse ya sea en la cabecera
o al costado del paciente. Generalmente utilizamos la comodidad para realizar el plexo. No es obligatorio la posición, más que todo es donde tú estés cómodo para realizar el bloqueo. Lo que se intenta es que sea un bloqueo efectivo, ¿no? Siguiente. En la técnica siempre tenemos que lograr un plano donde se vea la primera costilla. Como pueden ver, hay una línea hiperecoica con sombra posterior. Esta que va a quedar inmediatamente por debajo del paquete vasculonervioso a manera de barrera de seguridad, donde nos va a indicar no llegar más allá de eso, ¿no? Porque acuérdense que más allá de la primera costilla vamos a encontrarnos con la pleura, que la pleura se va a traducir como una línea hiperecoica con un artefacto posterior. Esta lo vamos a denominar como una cola de cometa. ¿Cómo vamos a confirmar qué es la pleura? Al paciente se le pide una inspiración profunda, donde vamos a ver que esta misma va a ascender y va a descender. Bueno, el plexo se va a ver dependiendo al paciente como troncos o divisiones en forma de racimo de uvas, donde pueden apreciar al inferior, la imagen inferior derecha con puntos amarillos. Puede ser en un número variable, ¿no? Pero es donde generalmente encontramos. Como referencia anatómica, siempre nosotros utilizamos la arteria subclavia, lateral a este, o inmediatamente lateral, vamos a encontrar el plexo, ¿no? Siguiente. Lo que realizamos generalmente es una infiltración con anestésico local antes de introducir la aguja. Va a estar lateral al transductor. Siempre va a ser recomendable un abordaje lateral, ya que cuando nosotros realizamos este abordaje, tenemos menos tendencia a puncionar ya sea la vena ni la arteria subclavia. Aunque hay algunos anestesiólogos que también la realizan por esa vía, pero no es muy recomendable, ¿no? Para evitar este tipo de complicaciones. Y siempre este abordaje tiene que ser en plano, como les he mencionado. Tienen que ver el completo ingreso de su aguja. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá igual pueden ver, ¿no? Generalmente como utilizamos el transductor en un corte transversal, en un eje largo, como la aguja en la parte inferior es ingresada. Esta técnica generalmente nosotros la llamamos la pocket corner, porque vamos a ingresar hasta el límite inferior de la arteria subclavia, casi llegando donde la primera costilla. ¿Con qué intención? Para justamente una vez administremos la dosis de anestésico local de prueba, vamos a evidenciar que nuestro plexo va a ir subiendo. De esa manera vamos a tener un índice de seguridad para no seguir adentrando la aguja de manera más profunda y evitar una complicación en lo que es una punción pleural y podríamos hacer, ¿no?, un neumotórax. Siguiente. Bueno, el volumen que recomendamos para este tipo de bloqueo puede variar, ¿no? De 20 a 30 ml. Acuérdense que les dije que el volumen varía siempre de acuerdo al tipo de procedimiento. Ya sea un procedimiento corto, no necesitamos un volumen de anestésico local con una dilución que es muy fuerte. Es necesario ya, vamos a ir a menos volúmenes. Ya si fuera una cirugía muy larga, vamos a aumentar el volumen de nuestra dosis para el bloqueo. Como les mencioné, se recomienda dirigir la aguja y hacer una inyección de 5 ml de anestésico local para asegurar que el plexo esté bañado y englobado completamente. Esta lo vamos a hacer en bolos, ¿no? Pero siempre al inyectar el anestésico local, podemos ver que el plexo se nos pierde justamente por esta hidrodisección, pero a los pocos segundos vamos a recuperar esta imagen. Siguiente.
Entre las complicaciones que presentamos en este tipo de bloqueos, la más, se podría decir la más grave, es una inyección vascular, ya que generalmente en nuestros anestésicos locales una vez que ingresan al flujo sanguíneo, la toxicidad es muy alta, la cual una vez llegando al corazón podríamos producir una parada cardíaca. De ahí la importancia de siempre aspirar la aguja y ver que no hayamos realizado una punción vascular inadvertida. Así también de ahí la importancia de que nuestra aguja siempre esté en plano y no fuera de plano. Como les he mencionado, también podríamos realizar lo que es un hemotórax, porque generalmente en esta técnica muchas veces lo hacen a ciegas o aquellos, la ecografía se podría decir que es un estudio operador dependiente. Justamente si el operador no maneja bien los ejes, tiende a obstaculizar, ¿no?, el procedimiento y tener este tipo de complicaciones. Entonces, con la ecografía, siempre y cuando el operador sea muy adiestrado, puedes evitar todo esto con una incidencia de esta complicación mínima, ¿no? La parálisis frénica, tenemos una incidencia del 14%, no tiene una relevancia clínica, no de importancia, pero igual no se recomienda en pacientes que tengan esa disfunción ventilatoria, como mencionamos en lo que es el bloqueo interescalénico. Las parálisis del recurrente, así como el síndrome de Horner, son más propias del bloqueo interescalénico, pero como les he mencionado muchas veces, en el tipo de cirugía nosotros utilizamos dosis muy altas de anestésico local y volúmenes igual muy altos, los cuales por hidrodisección van llegando o van subiendo a nivel caudal y tiende a producir este tipo de complicaciones, en el cual también se ve, pero es más mínima que en el anterior bloqueo. Siguiente, por favor. Por último, vamos a encontrar el bloqueo coguiado a nivel axilar. Como le estaba mencionando en aquella diapositiva, en la parte axilar ya son terminaciones nerviosas o nervios propiamente ya formados. En este tipo de bloqueos vamos a encontrar el nervio radial, el mediano, el cubital, el músculo cutáneo, que vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? Cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de anatomía, como les estaba explicando, estos nervios van a ir conjuntamente en el camino, se podría decir, en esta corredera, con lo que es la arteria axilar, a nivel anatómico axilar, ¿no? Donde vamos a encontrar el nervio mediano, que va a ser con ustedes pueden ver en la parte donde nos indica superior, este nervio se va a encontrar superoanterior. El nervio cubital más a inferoanterior, el nervio radial inferoposterior. El nervio musculocutáneo va a estar más alejado de ellos, se va a encontrar generalmente entre el músculo bíceps y cobraquial. Generalmente va a ser de acuerdo a la manera secuencial que vamos a ir realizando en el bloqueo. Siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver la disposición de estos nervios? La área verde es donde quise ramificar o quise traducir, donde colocamos el transductor. Asimismo, donde nosotros tenemos que encontrar nuestro índice a través del hueco axilar, vamos a encontrar un indicativo de la arteria axilar. Una vez que estamos en la arteria axilar, van a poder apreciar lo que es, por su anatomía, lo que es el nervio mediano, el cubital y el radial. Alejado de él, como hemos mencionado, el músculo cutáneo, ¿no? En el bíceps y el coracobraquial. En la siguiente. Acá, como son anatomía, ¿no? Los nervios que pueden ver. Lo que vamos a apreciar, lo que es primeramente, como les mencionó, la arteria axilar. Y en forma de un panal de abeja vamos a empezar a ver los nervios, lo que es radial, medial y cubital. Alejado a ello, en forma ovoidea o triangular, se puede ver lo que es el nervio musculocutáneo. Siguiente.
Generalmente este tipo de bloqueos vamos a utilizar para cirugías de codo, antebrazo y mano. Igual utilizamos un transductor lineal de alta frecuencia, da una profundidad de campo de 2 a 3 centímetros. Vamos a encontrar el paquete vasculonervioso a 1 a 2 centímetros. La posición del paciente va a ser de cúbito dorsal con el brazo angulado a 90 grados y la flexión misma del codo. El transductor vamos a ubicar a manera en el hueco axilar, en eje corto, al nivel donde el pectoral mayor se va a insertar con el húmero. Muchas veces tendemos a confundir porque es un área pequeña y también como está con vaso, vena, y tendríamos a confundir porque el músculo también tiene áreas hiperecoicas, hipoecoicas. Recomendamos el uso de neuroestimulador. ¿Qué es el neuroestimulador? Es un equipo donde nos va a dar impulsos nerviosos no lesivos, claro, para el nervio, para evidenciar que efectivamente estamos en el área a bloquear. Siguiente. La técnica, vamos a introducir siempre la aguja en plano. Desde el borde superior del transductor, vamos a ver cómo va a ingresar hacia la izquierda de la pantalla, ¿no? Pueden ver, es un corte igual transversal con la aguja que va a entrar en plano. Vamos a ver completamente el ingreso de la aguja. Siguiente. Bueno, se tratará, generalmente para este tipo de bloqueo hay una secuencia donde vamos a ver justamente para evitar que después no tengamos algún tipo de artefactos ecográficos. Primeramente, vamos a encontrar lo que es el nervio radial. Pueden ver en la parte inferior, donde se va a realizar una inyección de 5 a 10 ml. El mismo vamos a envolver con la imagen. Vamos a ir, o sea, de inferior a superior. Después de vamos a redirigir la aguja hacia el nervio mediano y cubital, donde pueden apreciar en el número 2, van a encontrarse el mediano y el número 3, el cubital. Y por último, vamos a infiltrar lo que es el nervio del músculo cutáneo, que pueden ver en la imagen, va a estar representado con el número 4 y va a estar lo más alejado a lo que es el plexo. De esta manera nosotros vamos a poder completar un bloqueo de todas las ramas terminales de los nervios que van a ir hacia lo que es el codo, el brazo o la mano. Siguiente. Bueno. Espero que haya sido algo didáctico. Traté de hacerlo de la manera más didáctica posible. Agradecerlos, ¿no? Sí, muchísimas gracias, doctor. Entonces empezamos con la ronda de preguntas, a ver si algún asistente levanta la mano o tiene alguna duda. Bueno, doctor, parece que no hay preguntas, entonces muchísimas gracias nuevamente por su disposición de tiempo e impartir su conocimiento hacia nosotros. Espero que podamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y siempre atentos. Saludos a todos ustedes. A ver si nos vemos próximamente. Que tengan un buen día. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego.